Uno de los títulos más exitosos de la historia de los videojuegos, demasiados récords rotos en apenas cuestión de horas, millones de fanáticos alrededor del mundo, es lo que la saga Grand Theft Auto ha logrado conseguir en 2 décadas desde su surgimiento. Pero el estado actual de esta famosa franquicia se ha visto envuelta en muchas polémicas, principalmente tachadas por la poca o nula atención que reciben los fans por parte de la desarrolladora Rockstar Games. Deja tu like si quieres que haga un video hablando sobre cómo esta compañía ha ido en decadencia poco a poco. Desde hace pocos días atrás, en la fecha actual en la que estoy grabando este video, GTA V ya cumplió 8 años exactos desde su salida. Todos se preguntan a qué se debe la ausencia de GTA VI, por qué no hemos sido escuchados, por qué no hay al menos un teaser o un tráiler al respecto, que pueda dar algo de confort a toda esta larga espera que hemos tenido obligatoriamente que pasar. Hoy te estaré contando mi punto de vista al respecto, con mi mejor teoría que he formulado de lo que sería el futuro de Grand Theft Auto 6. Intentaré ser lo más objetivo y realista posible, así que quédate hasta el final para que no te pierdas de ningún detalle. Te doy la bienvenida a Fanáticos de los Videojuegos, y antes de comenzar, déjame te reto a que escribas aquí abajo 10 comentarios para que aparezcas en mi próximo video. Puedes comentar en realidad cualquier cosa, y entre más comentes, más posibilidades tendrás de aparecer. Sin más que decir, empezamos. Me gustaría comenzar por hablar de algo bastante importante que afecta a toda la industria de los videojuegos en general. Claramente la desarrolladora Rockstar Games no está exenta de esta polémica. Estoy hablando del crunch. Para quienes no conozcan este término, no te preocupes que te lo voy a explicar de una forma muy simple y clara. En palabras muy simples, el crunch es dedicarle largas horas extra de trabajo a corregir los errores, bugs o mecánicas de un videojuego en los meses o semanas antes de su lanzamiento oficial. Aunque suene sencillo, puede ser brutal para los equipos de desarrollo, pues no depende de una persona, entonces el trabajo se acumula, se atasca, dependes de otros para completar tu trabajo, ocurren errores de gestión, se descubren bugs y si no se resuelve todo eso, no se permite que el trabajador regrese a casa. Y si te preguntas esto qué tiene que ver con Grand Theft Auto 6, pues la verdad es que tiene que ver bastante, porque no podemos esperar que lancen el juego a nuestro antojo o cuando nosotros queramos. Todo parte desde el desarrollo y desde una planificación de un videojuego. Es por eso que este tipo de cosas hay que tomárselas en serio y deben ser escuchadas. Aún así, yo personalmente he escuchado a varias personas decir que no les interesa lo que suceda a puertas cerradas. Ellos solamente quieren tener el juego en sus manos y poder jugar. Pero claro, luego son ellos mismos quienes exigen que GTA 6 salga lo más pronto posible. Partiendo desde esto, ahora tenemos que ubicarnos con el videojuego más reciente lanzado por la desarrolladora Rockstar Games. Estoy hablando de Red Dead Redemption 2. Creo que aquí no hay mucho que decir. Se trata de una obra de arte audiovisual que todos hemos jugado y que ha sido un éxito total. Sin embargo, personalmente creo que no ha tenido una gran vida útil como Rockstar se lo esperaba, o al menos este videojuego nunca tendrá una vida útil tan larga como la de un GTA. Alrededor de este videojuego ha surgido una gran polémica que se la asocia directamente con el crunch, el término que acabábamos de mencionar. Dan Houser, cofundador de Rockstar y responsable de muchos de sus juegos, no suele ser una persona propensa a hablar públicamente. Sin embargo, fue objeto de una dura polémica, pues puesto que antes del lanzamiento de Red Dead Redemption 2 en 2018, Houser reveló en una entrevista que el equipo había llegado a trabajar la monstruosa cantidad de 100 horas a la semana. Más tarde aclaró que él se refería a los 4 guionistas del título, él mismo incluido, pero ya se había encendido la mecha de un debate en torno a la cultura del crunch en Rockstar que iría mucho más allá. La mayor teoría de GTA 6 empieza justamente desde aquí, ya que en realidad, por toda esta polémica del crunch, Rockstar ha estado en la mira constante del público, lo cual los ha obligado a tener que ser más responsables y respetuosos con sus trabajadores. Esto quiere decir que no importa cuánto falte para GTA 6, ellos sencillamente tendrán que trabajar siempre bajo el marco de la ley, y esto podría darnos indicios de que GTA 6 no estaría ni cerca de ser lanzado, ya que se tomarían todo el tiempo necesario para desarrollar este videojuego con calma y no con apuros ni con presión de sacarlo antes de tiempo.
Pasemos ahora con la filtración más reciente que sin duda ha levantado mucha polémica. Se trataba de una lista completa de miles de videojuegos por parte de Nvidia, lo cual si quieres saber cómo sucedió y cómo ocurrió toda esta situación, te dejo el video en la tarjeta que te estará apareciendo justo ahora en pantalla. Resumidamente, una persona obtuvo acceso a la base de datos oficial de Nvidia, donde pudo literalmente saber cuáles serían los juegos en ser anunciados próximamente. Como este canal se centra en GTA, hablaré solo de los principales juegos que se filtraron de la desarrolladora Rockstar Games, los cuales son la trilogía remasterizada de Grand Theft Auto, tales como GTA San Andreas, Vice City y GTA 3. Esta trilogía ya se había venido rumoreando principalmente por la fuente Kotaku, pero con esta última filtración de Nvidia se confirmó esto nuevamente. El lado negativo es que GTA 6 no estaba en la lista, y al tratarse de algo súper fiable, que lo comento en mi video con todo lujo de detalles, esto solo podría significar que para GTA 6 falte más tiempo del esperado. Lo cierto es que en esta lista filtrada no había ninguna fecha, por lo cual podemos deducir que muchos de estos videojuegos pueden estar muy cerca de ser lanzados y otros no. Como sea, GTA 6 no se encontraba ahí, por lo cual la espera sería mucho más agotadora de lo que pensamos. Otra parte de mi teoría es que actualmente para Rockstar Games su principal enfoque y prioridad sería sacar la trilogía remasterizada, ya que todos los fans se encuentran cansados y enojados de no tener nada nuevo de esta franquicia, lo cual lo único nuevo ha sido el tráiler de GTA V de próxima generación, el cual ha sido llenado de dislikes totalmente justificados al tratar de explotar un producto que ya no se puede explotar mucho más. Pero incluso en este aspecto podríamos estar encontrando una nueva pista que reafirma lo que ya dije anteriormente, y es que al ser la Trilogy Remaster su principal prioridad, estarían trabajando en ella día, tarde y noche para sacarla antes de abril de 2022, lo cual podría haber sido la razón del retraso del nuevo remaster de GTA V para nueva generación. La verdad es que sí tiene mucho sentido, dar todo el tiempo posible a estas nuevas remasterizaciones para que sean un producto atractivo y que puedan darles a ellos una nueva brecha de tiempo, con una vida útil de por lo menos 3 o 4 años para que sigan trabajando en GTA 6. Lanzar esta trilogía es la excusa perfecta y necesaria para ellos, puesto ya que un juego tan grande y ambicioso como GTA 6 no puede estar saliendo dentro de 3 o 4 años. Podría estar tardando lo mismo o hasta más de lo que tardaron en trabajar con Red Dead Redemption 2. Con todo lo que has escuchado ya nos vamos dando cuenta de que GTA 6 no estaría tan cerca como pensamos, y no trato de ser negativo ya que soy el primero en esperar que este juego salga a la venta. Solo trato de ser realista y de conectar los puntos para sacar una verdadera hipótesis. Pasemos ahora con el punto más fuerte de esta teoría, y para esto tenemos que nombrar a los hermanos Hauser. Ellos han logrado establecer un nuevo imperio de los videojuegos de una manera jamás antes vista, y es por eso mismo que aquí entramos en una nueva etapa algo crítica. Dan Hauser, cofundador de Rockstar y responsable de muchos de sus juegos, abandona la compañía. Esto se dio exactamente en el año 2020, y desde entonces existe la clara teoría de que es debido a su salida que Rockstar ha estado experimentando grandes problemas. Lo que sí es cierto es que Dan estuvo durante todo el desarrollo de Red Dead Redemption 2 y quizás se vio agotado al estar trabajando tanto tiempo en un proyecto que actualmente no ha dado tantos frutos como un GTA. Él estuvo presente en el lanzamiento y poco después de tomar un año de vacaciones decidió abandonar la compañía. Pero recordemos un poco a qué se dedicaba. Dan Hauser ha sido una de las principales cabezas pensantes detrás de muchos de los títulos más queridos de la compañía, ejerciendo como el diseñador y sobre todo como guionista de lo que son principalmente las historias de GTA V y Red Dead Redemption 2. Es por esto que aquí nuevamente mi teoría, la cual es personal, comienza a tomar fuerza, ya que pienso que Dan Hauser no pudo haber sido simplemente una persona que ha dejado la compañía así porque sí. No pudo terminar su proyecto con Red Dead Redemption 2, tuvo que haber dejado su huella de alguna forma. Si estaba dispuesto a dejar Rockstar Games, tuvo que haber sido con algo que pueda darle confort de irse con calma y orgullo. Es por eso que creo que Dan Hauser elaboró el guión de cómo sería Grand Theft Auto 6 para finalmente dejárselo en manos de su hermano Sam, para que dirija a posteriori el desarrollo y liderazgo de este juego. Una vez terminado el guión, procedió a dejar Rockstar, y mientras la trilogía remasterizada está cobrando prioridad ahora mismo, una vez que esta salga a la luz, GTA 6 será su enfoque principal en manos de Sam Hauser, como líder principal de la desarrolladora, claramente usando el guión elaborado por Dan. Dime qué te parece esta teoría de Grand Theft Auto 6. Sin duda, desde la salida de Dan han ocurrido muchos cambios significativos y pudo haber dejado daños colaterales por su partida. Realmente considero que Red Dead Redemption ocupó todo su tiempo en desarrollarse, más de lo que ellos
ellos pensaban, hasta el punto de no dejarles tiempo para trabajar en GTA 6, por lo cual no tenían otra opción más que posponerlo. Así que no me sorprendería estar viendo recién un tráiler de Grand Theft Auto 6 en 2024 y una posible salida o lanzamiento en 2025 o 2026 si es que no es más tiempo. Mientras tanto, te recomiendo que veas el video que te estará apareciendo en pantalla para que sigas disfrutando de más contenido de la saga GTA. No pierdan las esperanzas, ya que aún así creo que Rockstar sí puede estar dejando algunas pistas sobre el desarrollo de GTA 6 en pequeñas proporciones. Todo lo referente a filtraciones y rumores lo seguirán viendo en mi canal siempre que salga nueva información.